Amén. Gloria al Señor. Eso es bueno. Bendito sea Dios. Dice la palabra, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, gracias, bendito Dios, en esta mañana que nos da la oportunidad, Señor, de una vez más estar en tu casa, Señor, de poder meditar en este versículo, en este texto, bendito Dios. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que te glorifiques, Señor, en tu palabra, Señor, que te enaltezcas, Padre Santo, en tu palabra, bendito Dios, porque siempre, Señor, siempre serás tú el enaltecido, el engrandecido, Señor, porque es tu palabra, Padre Santo. Glorifícate, Señor, por medio de tu palabra. Usa mis labios, bendito Dios, para poder, Señor, explicar esta palabra y así, Señor, poder llevar a cabo, Señor, en nuestra vida, aplicarla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén. Denle un aplauso. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Aleluya. El tema es el cristiano conforme a la Biblia. Bendito Dios. Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra, qué dice la Biblia. ¿Cómo describe la Biblia la vida de un cristiano? ¿A quién llama la Biblia cristiano? Amén. Aleluya. No sé si ustedes lo sepan, ¿verdad? Pero la palabra cristiano nació con los primeros seguidores de Cristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Después de que nuestro Señor Jesucristo se fue de esta tierra, ascendió a los cielos, quedaron sus discípulos y así, ¿verdad? Se multiplicaron, fueron los primeros cristianos y ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Se les llama por primera vez cristianos, los seguidores de Cristo. Amén. Pero la gente lo hacía como para ofenderlos. Amén. La gente lo hacía como para hacerlos sentir mal. Decían ellos, esos son seguidores de Cristo y les pusieron el nombre cristianos. Pero ellos sin saber, ¿verdad? Que es verdad, o sea, los cristianos, ¿por qué somos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Amén. Aleluya. Y pues esa palabra, ¿verdad? Quedó hasta hoy en día, pues lo tenemos así, cristianos porque somos seguidores de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a tratar, ¿verdad?, de entender cómo es el cristiano conforme a la Biblia, mis hermanos. Para eso, pues hemos ido, ¿verdad? Hemos leído este versículo. Bendito sea el Señor. Como siempre, nos hemos basado en las Escrituras. Nunca estamos fuera de las Escrituras para nosotros poder explicar, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser la vida de un cristiano conforme a la Biblia? Pues tenemos que ir a la Biblia, amén. En este caso, vamos a tomarnos en este verso. Aleluya. Para que, pues, saquemos de nuestro corazón toda duda que quede o toda duda que haya de cómo debe de vivir un cristiano. ¿Cómo debe de ser la vida de un cristiano? Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra de Dios nos dice, o la Biblia nos dice, ¿verdad? El día que nos convertimos, aleluya,
Bendito sea el Señor, que debemos dejar varias cosas. ¿Sí? Ahí nos dice qué debemos dejar y nos dice, bendito sea el Señor, qué no debemos dejar, qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas, ¿sí? Qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no le agradan a Dios. En esta palabra, mis hermanos, mis hermanas, ahí es donde encontramos todas estas cosas. Este es el consejo de Dios, ¿verdad? Para nuestra vida. Bendito sea el Señor, porque aquí en la palabra es donde encontramos todo. Amén. Bendito Dios, donde encontramos todo que es lo que Dios quiere para cada una de nosotras. Bendito sea el Señor. Bendito Dios, porque es verdad, ¿verdad? Como les he dicho, este versículo, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo, pero muchas veces, ¿verdad? No basta con que lo tengamos de memoria. Esta palabra, este versículo, ¿verdad? Cuando nosotros lo aprendemos y lo tenemos de memoria, pues es cuando más lo debemos de aplicar en nuestra vida. Amén. Porque no nos serviría de nada que nosotros no sepamos este versículo y vivamos como que si no nos supiéramos este versículo. Amén. No nos serviría de nada que supiéramos de memoria. Bendito Dios. Entonces, mis hermanas, el cristiano conforme a la Biblia, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que el predicador piense, ¿verdad? No conforme a como a mí se me ocurre, no conforme a como digo, no, por capricho yo digo que es así. No, sino el cristiano conforme a la palabra de Dios. Amén. Conforme a la Biblia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y esto es lo que a todos los que nos llamamos cristianos, mis hermanos, mis hermanas, nos debe de interesar como personas. ¿Sí? ¿Qué es un cristiano conforme a la Biblia? Eso a nosotros nos debe de interesar como personas que queremos ir al cielo. Porque estamos aquí no por venir a perder el tiempo, mis hermanas. Hemos venido aquí no porque dice, porque no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia a sentarme. No, estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos ir al cielo. Amén. Porque de lo contrario, pues mejor estaríamos allá, pues en el tianguis, amén, que al rato vamos a ir, que no es malo, ¿verdad? Ir, amén, a hacer nuestras compras, o estaríamos en el parque, en el cine, qué sé yo. Bendito sea el Señor, pero no, porque queremos ir al cielo, ¿verdad? Por eso queremos enterarnos, por eso estamos aquí. Amén. Por eso estamos aquí. Estamos aquí con un propósito, mis hermanas. No estamos aquí perdiendo el tiempo. Amén. Estamos aquí aprendiendo de cómo el cristiano, ¿verdad?, debe ser conforme a la Biblia. Porque hoy en día, mis hermanas, cualquier persona dice ser cristiano. Amén. Cualquiera que trae la Biblia dice, yo soy cristiano porque tengo mi Biblia en mi casa. O porque leo la Biblia a veces, yo soy cristiano. Cualquier persona que usted le pregunte, dice que es cristiano. Pero realmente vive como la palabra nos dice que debe de vivir un cristiano. Ahí está el problema, ¿sí? Cualquiera dice, bueno, yo creo en Dios porque yo leo mi Biblia a veces, pero vive, ¿verdad? Esa persona vive exactamente igual como cuando estaba en el mundo, o como que si estuviera en el mundo, ¿verdad? En su vida no ha cambiado nada, pero dice que es cristiano. Amén. Por eso es que hoy
vamos a ver conforme, ¿verdad?, a este texto, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que vivamos nosotros, como decimos que somos cristianas, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Alabe al Señor, mi hermana. A excepción a mi hermana Tere, creo que le duele un poquito la muela. Bendito Dios. Pero todos están bien para alabar a Dios. Cuando les duela la boca, ahí sí diría, bueno, pues me duele la boca, no puedo alabar a Dios. Ahorita sí puede, amén. Gloria al Señor. Entonces la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, amén. Dejemos, mis hermanas, dejemos que la palabra, que esta palabra de Dios sea el que ponga en orden nuestra vida, mis hermanas. ¿Sí? Deje que la palabra de Dios sea el que la cambie a usted, el que me cambie a mí. Amén. Aleluya. No se sienta ofendida, amén. No se sienta insultada. Bendito sea Dios, porque mi intención, mi hermana, no es faltarle al respeto. Bendito Dios. Mi intención es que aprendamos por la palabra de cómo debe ser un cristiano conforme a la Biblia. Amén. Para que cuando suene la trompeta nos vayamos juntitos con nuestro Señor. Amén. Esa es mi intención. Mi intención no es ofenderla, no es que se vaya enojada. Amén. Bendito Dios. Aleluya. No es que se sienta mal. No es para que se sienta, ¿verdad? No, pues la hermana me está echando a mí. No. Mi intención es... Ya no lo pensamos así, amén. Pero verdad que a veces hay cosas en nuestra vida que quizás no han cambiado, ¿verdad? Dice, no, la hermana me está echando a mí. Y no, mi hermana, mi intención es que, ¿verdad?, que todos nos corrijamos, todas, ¿verdad?, así vayamos aprendiendo, vayamos creciendo en la vida cristiana, de cómo Dios quiere que nosotros seamos como cristianas. Amén. Amén. Aleluya. Esa es mi intención, mis hermanos, para que esta palabra sea de edificación en su vida. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que, pues, las llevo, ¿verdad?, a este texto. Bendito sea el Señor, para que sea la Biblia, para que sea la palabra quien nos cambie, porque nadie, ¿verdad?, puede cambiarnos que no sea Dios, mis hermanos, porque por más que yo quisiera que ustedes, ¿verdad?, cambiaran, si Dios no lo hace, ustedes no le permiten a Dios, bendito Dios, simplemente no va a suceder nada. Amén. Sí, yo no las voy a cambiar. Dios es el que hace el cambio. Amén. Amén. Aleluya. Porque la palabra, cuando la palabra es dura, nos golpea, ¿verdad? Hay cosas en nuestra vida, sentimos que la palabra es dura, sentimos que la palabra nos golpea. Bendito sea Dios, pero, ¿verdad?, la intención es para que cambiemos. Amén. Amén. Aleluya, porque cuando uno cambia, ¿verdad?, solamente por emoción, o a veces como que tú ves a alguien, ¿verdad?, llegar a la iglesia y dice, no, ahora sí, hermana, hermano, ahora sí le voy a echar muchas ganas, ahora sí, yo ya entendí, pero a veces simplemente es emoción. Amén. Porque pasan semanas o días, ya no lo vuelves a ver. Son emociones nada más. Amén. ¿Sí? O solamente porque pues se lo pidieron, o porque le obligaron, o porque se siente comprometido, ¿verdad?, que la gente piense bien de la persona.
¿sí? Y dice, bueno, yo ya cambié, porque dice, bueno, para que los hermanos, para que la hermana ya no esté diciendo, pues que vea que ya cambié, amén. Eso no sirve de nada, mis hermanos. Sí, porque, ¿por qué? Porque eso no es un cambio verdadero. El cambio verdadero, mis hermanos, mis hermanas, viene desde lo profundo de nuestro corazón, cuando Dios hace el cambio. Por lo tanto, aleluya, usted como cristiano, yo como cristiano, ¿verdad? Aleluya, debemos de tomar en cuenta esta palabra. Aleluya. Porque Dios no hace nada a medias, mis hermanos. Dios no es un Dios superficial. Amén. Dios cuando hace el cambio lo hace completo en nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Tampoco Dios no hace nada forzado. Un cristiano, una cristiana, ¿verdad? Debe disfrutar ser cristiano, mis hermanos. A veces como que nos sentimos obligados. Bueno, antes, ¿verdad? Yo sentía así. Amén. Como que me obligada, como que, ay, otra vez ya llegó el día del culto, otra vez la hermana, el hermano, el pastor, otra vez ahí va a estar machacando. Eso no sirve de nada. Nuestro cristianismo debemos de disfrutar. Cuando viene el cambio, mis hermanas, en nuestro corazón, desde el fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Dios cambia nuestra vida. La vida cristiana se disfruta. No es aburrido. Amén. Se disfruta. Bendito sea el Señor. Y no se hace pesado. Como cuando no entendemos, cuando no se entiende, ¿verdad? La vida cristiana se hace pesada. Pero cuando el poder de la palabra entra en nuestro corazón, amén, y usted oye la palabra, recibe la palabra y deja que la palabra sea, ¿verdad?, la que empiece a limpiar. Deja que la palabra sea el que la santifique o el que nos santifique. Bendito sea el Señor. Cuando dejamos que la palabra obre en nuestra vida, amén, veremos o verá usted el milagro tan extraordinario, ¿verdad?, que va a suceder en su vida. Entonces, ¿verdad? Cuando sucede ese milagro, ese cambio, usted y yo empezamos a disfrutar la vida cristiana. Amén. Porque le empezamos a tomar sabor la vida cristiana. Empezamos, como el canto decíamos, ¿verdad? Mi alma clama por ti. Cuando usted no conoce de Dios, solamente a lo mejor cuando tiene algún problema, pues viene a Dios. Pero cuando nosotros, ¿verdad? Cuando Dios hace ese cambio milagroso, ese cambio extraordinario, ¿verdad? Nosotros debemos de clamar a Dios en todo tiempo. Amén. También, como decía el canto, como el siervo busca por las aguas, ¿verdad? Se refiere a al animalito, ¿verdad? Cuando anda por las montañas y no encuentra el agua, ¿verdad? Y tiene sed ese animal, ¿verdad? Busca desesperadamente esa agua. ¿Y qué hace? No sé si usted haya visto algún documental, ¿verdad? Porque cuando no encuentra agua, el agua, ¿verdad? Y tiene sed, ese animal, ¿verdad? Levanta la cabeza y brama por el agua. Entonces, es lo que se toma, ¿verdad?, en los salmos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así tiene que bramar, así tiene que clamar nuestra alma, ¿verdad?, por ese Dios. Amén. Porque solamente Dios nos puede dar esa agua que nos pueda saciar. Cuando viene el cambio en nuestra vida y vivimos conforme, ¿verdad?, un cristianismo conforme a la Biblia, ¿verdad?, nuestro corazón
nuestro corazón está, ¿verdad? Pensando en el Señor en todo tiempo y en todo momento. Sí, también hay un canto, ¿verdad? Todos los cantos son bíblicos. También hay un canto, ¿verdad? Que dice, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida. Amén. Mi pensamiento eres tú, nuestro pensamiento, así usted esté haciendo, esté limpiando, esté haciendo lo que esté haciendo en el quehacer, ¿verdad? Pero su pensamiento está en él. Amén. Sí. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Dios hace el cambio, ¿verdad? Nuestra vida cristiana, lo empezamos a disfrutar. Así que disfrutemos la palabra, ¿verdad? De hoy, este verso. No cierre, mi hermana, no cierre su corazón. Disponga su corazón. Amén. Disponga su corazón para aprender y sobre todo para aplicar esta palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad? Dice, no, es que yo no estoy de acuerdo lo que dice la hermana. Es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. No lo digo yo. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra lo debemos de recibir con amor, pero siempre y cuando, ¿verdad? Se dé como está escrito. Aunque parezca dura. Amén. Aunque sea dura. Aleluya. Aunque parezca, ¿verdad? Que en algunas áreas de su vida la va a lastimar. Que quizá hay cosas que no ha querido dejar todavía, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que debemos de dejar esas cosas y obviamente pues nos lastiman. ¿Por qué? Porque hay cosas que aún amamos lo que hay en nuestra vida, lo que no está correcto delante de Dios. Pero la palabra nos dice que dejemos esas cosas y eso nos duele. Por eso es que duele la palabra. Por eso es que muchas veces, ¿verdad? En las iglesias las personas salen ofendidas. El predicador o el hermano, la hermana me ofendió. No, sino que se ofendió porque la palabra es verdad. Porque lo que está diciendo la palabra le está llegando, pero no quiere dejar, ¿verdad? Su vida pasada. Bendito sea el Señor. Entonces, si la palabra de Dios nos pide, ¿verdad?, que dejemos algo, pues debemos de dejarlo. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien, mis hermanos. El único que gana, los que ganan o los que salen beneficiados es usted y yo. Amén. Somos los únicos que ganamos. Los que salimos beneficiados. ¿Por qué? Porque Dios, sin usted, sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Aleluya. El cristiano conforme a la Biblia. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, que si alguno está en Cristo. En otras palabras más sencillas, aunque esta palabra ya es entendible, mis hermanos. Amén. Yo creo que todos la entendemos. De modo que si alguno está en Cristo. Bueno, en otras palabras más sencillas, lo que está diciendo es, si alguno dice que soy cristiano. Amén. Si alguien dice que soy cristiano. Si alguno dice, yo tengo a Cristo como mi Salvador. Si alguno dice, yo tengo a Cristo como mi Señor. Si alguno dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya. Entonces dice la palabra, no yo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Aleluya. O sea, mis hermanas, desde el momento en que usted
viene a Cristo, se convierte a Cristo, acepta a Cristo como su Señor y su único Salvador, ¿verdad? Dice la palabra es que ya es nueva criatura, ya es nueva creación, ya es nueva persona. Y una persona nueva, una criatura nueva, ¿verdad? Pues entonces ya no hace las cosas como hacía antes, sino hace las cosas diferentes. Amén. Porque la misma palabra nos está diciendo, es una nueva creación, es una nueva persona. Amén. Aleluya. No lo digo yo, lo dice la palabra. Has nacido de nuevo. Hay un cambio en su vida. Ya no es el mismo, ya no es la misma persona. Nueva criatura es. Ya no es la misma persona. Ese es el milagro, ¿verdad? Ese es el milagro extraordinario que Dios hace en la vida de la persona. Por eso se dice, ¿verdad?, que los cristianos nacemos 2 veces. Amén. Aleluya. Y morimos una vez. Pero la gente que no conoce a Cristo nace una vez y muere 2 veces. Aleluya. Porque la muerte física y luego después de ser juzgado, una vez más va para el lago de fuego. La muerte eterna. Amén. Entonces, nace una vez y muere 2 veces. Pero los cristianos nacemos naturalmente, nacemos de Dios y morimos una vez cuando vamos con Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, la persona que dice, yo soy de Cristo, yo soy una persona que ha creído en Cristo, la palabra nos dice, nueva criatura es. Ese milagro que Dios ha hecho en usted es un milagro grande. No lo vemos como sucede, pero sucede en nuestra vida. ¿Y cómo nos damos cuenta que ha sucedido? Bueno, porque somos nuevas personas, porque somos nuevas criaturas. Cuando no está ocurriendo eso en nuestra vida, mis hermanos, mis hermanas, ahí es donde nos debemos de preocupar. ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente soy nueva criatura? Ahí es donde nos debemos de hacer esa pregunta. Ahí es donde nos debemos de preocupar. Aleluya. Entonces, nueva criatura, la nueva criatura, ¿verdad? Solamente Dios puede provocar eso. Solamente Dios, ese milagro solamente Dios lo puede hacer. ¿Sí? Eso no puede hacer la religión. Ese es el milagro, ¿verdad?, que no puede hacer ni la iglesia, ¿verdad?, ni los concilios. Ese es el milagro que no puede hacer ni el Papa, no puede hacer ningún pastor, ningún sacerdote, ni un hombre puede hacer este milagro. Solamente puede hacer el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya, es el único que puede hacerte esa nueva criatura a través de la palabra bendita de Dios. Aleluya. Ese milagro que no se puede forzar, ese milagro que no se puede obligar. Es un milagro, mis hermanas, tan extraordinario, hecho por Dios en la vida de un ser humano. Si no hay eso, mis hermanos, en nuestra vida, preocupémonos. Entonces la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el cristiano conforme a la Biblia. Este es el cristiano conforme a la Biblia. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Entonces aquí, ¿verdad?, tenemos una pregunta. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Quiere decir que todo cristiano que es auténtico,
Todo cristiano que es conforme a la Biblia, no religioso, no un fanático, no un extremista religioso, tampoco un liberal, sino un cristiano conforme a la Biblia desde el momento que venimos a Cristo. Dice la palabra que somos nueva criatura, que usted es nueva criatura. Aleluya. Y aún sigue diciendo, ¿verdad? El texto dice, las cosas viejas pasaron. Aleluya. Si eras mentiroso, mentirosa, si eras chismoso, chismosa, bueno, ya no debes ser chismoso ni chismosa. Si eras mentirosa, bueno, ya no voy a mentir. Las cosas viejas pasaron. Amén. ¿Por qué? ¿Sí? Si le gustaba tomar lo ajeno, ya no debe tomar lo ajeno. Si era adúltero, ¿verdad? Tienes que apartarse del adulterio. Aleluya. Bendito sea el Señor. O sea, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas se terminaron. Las cosas viejas quedaron atrás. Era esa persona, pero ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas han quedado atrás. Aleluya. Esto es lo que dice la palabra, mis hermanos. Y por decir algunos pecados, ¿verdad? Porque la lista continúa. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que necesitamos aprender cada uno de nosotros como cristianos, mis hermanos, mis hermanas, todo hombre y toda mujer, ¿verdad?, que entra por esa puerta, por una puerta de un templo, debe saber cómo es el cristiano conforme a la Biblia. Amén. Porque estamos aquí, como les decía, estamos aquí no por gusto, no porque nos encante ir a ver la cara de las hermanas, de los hermanos, ¿verdad? Sino porque queremos llegar al cielo. Amén. Aleluya. No porque tengamos flojera y no queremos hacer nada en la casa. Hay muchas cosas que hacer, sino porque estamos preparándonos. Amén. Estamos viendo hoy, aleluya, cómo debe ser un cristiano conforme a la Biblia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad? Por eso les decía, a veces no se ven esos cambios en nuestra vida, en la vida del cristiano, pero ¿por qué no se ve ese cambio? ¿Por qué no se ve ese cambio? Porque no hemos entendido la palabra, mis hermanos. Porque no hemos entendido lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque no hemos entendido, bendito sea el Señor, aleluya, de cómo debe ser la vida del cristiano. ¿Qué cosas debemos dejar? ¿Qué cosas no le agradan a Dios? ¿Qué cosas le agradan a Dios? Aleluya. Por eso es que vemos, ¿verdad?, cristianos en las congregaciones practicando y viviendo de acuerdo a la vida que antes tenían. Porque no conocen qué es ser cristiano, mis hermanos. Piensan que ser cristiano es cambiar de iglesia. Ser cristiano no es cambiar de iglesia, no es cambiarme de, pues me salí de la iglesia y me vine para acá. No. Aleluya. Ser cristiano es vivir como la palabra nos enseña. Es ser una nueva criatura, es nacer de nuevo. Ser nueva creación, ser una nueva persona. Esa es la vida cristiana, mis hermanas. Aleluya. Bendito sea el Señor. No porque no me gusta ya como rezan, como hablan, como cantan, no me gusta y me cambié de iglesia. No, esa no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir conforme a lo que está escrito en la palabra.
Aleluya. Es lamentable y doloroso, mis hermanos, que muchas cosas mundanas se han colado a las iglesias, a nuestras iglesias, como el libertinaje, ¿verdad? Ha entrado a las iglesias. También ha entrado el extremismo religioso, ha entrado en las iglesias, las falsas doctrinas. Bendito sea el Señor. Todo eso ha entrado en las iglesias grandes, mis hermanos. Entonces necesitamos con urgencia, mis hermanas, ¿verdad? Saber cuál es nuestro lugar como cristianos. Cómo tenemos que vivir, cómo debemos de vivir. Necesitamos con urgencia saber cómo vivir, cómo vive un cristiano conforme a la Biblia. No conforme a lo que a mí se me ocurre. No conforme, pues es que yo pienso que es así. No, sino conforme como dice la palabra. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aleluya. Esta palabra, ¿verdad? No es mi palabra, es palabra de Dios. Es mensaje de Dios. Las cosas viejas pasaron, dice, todo lo que usted era antes, todo lo que yo era antes, eso quedó atrás. Ya no puede continuar en nuestra vida, ya no puede continuar en su vida, ya no puede continuar en mi vida, mis hermanas. Usted no puede seguir viviendo como usted vivía cuando estaba en el mundo. Amén. Practicando las mismas cosas que usted hacía antes. No se puede. La vida cristiana no es eso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que, mis hermanas, la vida cristiana o la vida del cristiano conforme a la Biblia, ¿verdad? Debe de dejar las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque ni la mentira, ni la idolatría, ni la hechicería, bendito sea el Señor, ni los chismosos, dice la palabra, heredarán el reino de los cielos. Nadie puede heredar el reino de los cielos practicando esas cosas. Amén. Muchas veces, ¿verdad? Bueno, es que dije una mentirita chiquita. Es una mentira chiquita, o sea, lo que dije. Pues esa mentira chiquita, ¿verdad? Muchas veces, si no se puede sostener, lleva a otra y a otra y a otra mentira más grande. Por eso es que el Señor dice que ni los mentirosos, ni los chismosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nueva criatura. Somos nuevas personas viviendo conforme, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que es importante escudriñar las Escrituras, para que sea la palabra, ¿verdad?, quien nos hable, para que sea la palabra quien nos cambie. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios, es la voz de Dios. Amén. Así que deje que esta palabra la cambie hoy, mi hermana. Deje que esta palabra haga un milagro hoy en su vida. Amén. Aleluya, ese milagro sobrenatural. Si, como hemos dicho, ¿verdad? Si nos hemos arrepentido, ¿verdad? Y tenemos a Cristo como Señor
y Salvador personal. Pero muchas veces, como le digo, dice, pues es que yo en esta área no puedo cambiar. Hay cosas, estas cosas no puedo dejar. O sea, está batallando en algunas áreas de su vida. Sigue siendo la misma persona, ¿verdad? A lo mejor no en todas las áreas de su vida, pero hay áreas de su vida que está batallando, que sigue viviendo como cuando estaba en el mundo. Aleluya. Deje mi hermana, que la palabra la cambie, que la palabra la transforme. Aleluya. Porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, bueno, soy cristiano, pero yo sigo hablando igual como cuando estaba en el mundo. Igual como antes de venir a Cristo, sigo hablando igual. Vistiéndome de la misma forma como cuando estaba en el mundo. Pensando de la misma forma como pensaba cuando estaba en el mundo. Deseando las mismas cosas, ¿verdad? Como cuando estaba en el mundo. Pues ahí no hay una nueva criatura, mis hermanas. No hay nada de que las cosas viejas pasaron. Entonces no nos sirve de nada que nosotros nos aprendamos este texto si no lo vamos a aplicar a nuestra vida. Aleluya. Así que pensemos un momento, mis hermanos, lo que dice la palabra. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué pasa ahí? Que aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Dice todas, no dice algunas. Todas. No dice en parte. Amén. Porque Dios no hace nada a medias. Dice todas. Todas. Todas, ¿verdad? He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, para la gloria de Dios, ¿verdad? Esto es el cristianismo conforme a la Biblia, mis hermanos. Esto es el cristianismo conforme a la Biblia. Esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con un concilio, con un sistema religioso. Este es el milagro que ocurre en todos aquellos que hemos tenido el privilegio, la dicha de habernos encontrado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Esto no es por obligación, ¿verdad?, nacer de nuevo. Aleluya. Esta es una manera sobrenatural que Dios hace, ¿verdad? Ese nacimiento, ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. De nosotras en este caso. Amén. Aquel que se encuentra con su Salvador, forzosamente debe de haber un cambio. Amén. Si hay áreas, ¿verdad?, en nuestra vida que estamos batallando, pero la palabra dice, eso debe de quedar atrás. Debemos pedirle esa ayuda a Dios, que cambie esa área en nuestra vida. Amén. Aleluya. Vamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, verso 17. Gloria al Señor. Aleluya. Santo, poderoso Dios. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. Santo, poderoso Dios. Amén, aleluya. ¿Alguien lo tiene? Es muy cortito. Amén. ¿Puede leer mi hermana Lucy si gusta? 17. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? Tu palabra es verdad.
Por eso es necesario, importante, leer, escudriñar esta palabra. Dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Amén. Así que abramos nuestro corazón, mis hermanas, y dejemos que la palabra hoy nos santifique, que la palabra hoy nos limpie. Amén. Si es que quieres ser una cristiana conforme a la Biblia, deje, mi hermana, que esta palabra hoy la santifique. ¿Sí? Sea que la palabra, sea el que la limpie esta palabra. Amén. Aleluya. Sea esta palabra que quite, ¿verdad?, de su vida todas las cosas que no le agradan a él. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque una cosa, ¿verdad?, es segura. Cuando la palabra nos santifica, cuando nos dejamos que la palabra haga su trabajo, ¿verdad?, en nuestro corazón, haga lo que tenga que hacer, una cosa es seguro, ¿verdad?, que nos estaremos preparando para el día del arrebatamiento, lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Para el día que suene la trompeta, nos vayamos todos juntos. Amén. Aleluya. Porque es verdad, la palabra nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez que venimos a Cristo, debe de haber un cambio en nuestra vida, mis hermanas. Amén. Amén. ¿Sí? No podemos decir que somos cristianas y seguir en las mismas. No se puede. Amén. Por eso la palabra nos dice, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuchando esta palabra, escudriñando esta palabra, la palabra es la que nos santifica, la palabra es el que nos limpia. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. El borracho, ¿verdad? Si el borracho acepta, reconoce, ¿verdad?, su pecado, bendito sea el Señor, entonces la palabra o Dios toma al borracho y le quita, ¿verdad?, le quita esa atadura. Bendito sea el Señor, esa atadura del alcoholismo. Porque esa persona no vuelve a ser igual, no vuelve a ser borracho. ¿Por qué? El chismoso no vuelve a ser chismoso, el mentiroso no vuelve a ser mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ningún borracho, ningún mentiroso, ningún chismoso entrará en el reino de los cielos. Amén. Entonces Dios toma, ¿verdad?, la vida del adúltero y lo cambia, lo transforma y nunca más vuelve a andar en la práctica del adulterio. Y así con todos los pecados, mis hermanos. Amén. Así con todos los pecados. Así que hoy, mi hermana, deje que esta palabra, ¿verdad?, le santifique, nos santifique. Aleluya. Para que seamos unas cristianas conforme a la Biblia, conforme a la palabra, y no ser solamente religiosos, religiosas, para que vivamos, ¿verdad?, un cristianismo como Dios le agrada.
Dejemos que la palabra nos cambie, porque muchas veces, mis hermanas, escuchamos y escuchamos y escuchamos la palabra y salimos, ¿verdad?, de esa puerta, se nos olvidó la palabra. Y si la palabra se nos olvidó, ¿en qué momento lo vamos a poner en práctica? ¿En qué momento vamos a aplicarlo en nuestra vida? Si la palabra saliendo de esa puerta ya se nos olvidó. Bendito sea el Señor. Entonces dejemos que la palabra nos cambie. Vamos a la última cita. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a esperar un momentito que encuentren, mis hermanas. Primera de Juan está atrás de Apocalipsis para que encuentren rápido. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra dice así. Vamos a leerlo juntas, mis hermanas. Dice así. Aleluya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. No améis al mundo. Aleluya. Y la mayoría de los cristianos, y es lamentable, mis hermanos, la mayoría de los cristianos hoy en día están más enamorados de las cosas de esta tierra que de las cosas del cielo. Amén. Pónganme un momentito de atención aquí, apunten si no lo encontraron. Gloria a Dios, para que en casita lo lean. La palabra de Dios dice, ¿verdad? No améis al mundo. Pero es lamentable. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy, ¿verdad? El día está apasionado por las cosas materiales. Sí, hay muchos hermanos, hay mucha gente, ¿verdad? Con esa avaricia. ¿Por qué? Porque primero está el trabajo, primero es la casa, primero son los bienes materiales. Bendito sea el Señor. Y Dios en el último lugar. Dios en el último de nuestra lista de prioridades. Si primero voy a sacar esto, primero voy a hacer lo otro, primero aquello, y después si me queda tiempo, pues le doy a Dios. Hermanas, el Dios no es plato de segunda mesa. Dios tiene que ser el primero, el segundo y el tercero en nuestra vida. Si usted está poniendo a Dios en lo último de su lista, escuche bien, también, ¿verdad? También usted estará en las prioridades de Dios en lo último. Por eso el día que suene la trompeta, ¿verdad? Y la iglesia se vaya con el Señor, va a haber grandes sorpresas, mis hermanas. Grandes sorpresas. La gente piensa que porque está en una iglesia, que porque carga una Biblia,
que porque canta, que porque predica, amén, que porque es pastor, se va con el Señor, se va en el arrebatamiento. Y no es así, mi hermano, mis hermanas. Usted se quiere ir en el arrebatamiento, aprendamos a vivir un cristianismo conforme a la Biblia. Amén. El canto que cantábamos hace un ratito, ¿verdad? Qué triste sería si viniera Cristo y yo me quedare por desobediente. Qué triste sería. ¿Por qué sería triste? Porque hemos escuchado y fuimos desobedientes. Por eso sería triste. Porque para el mundo, para ellos, como no saben, será normal. Para un cristiano, si se queda, sería triste, sería lamentable, porque escuchó y no obedeció. Porque sabe lo que le espera más adelante. Porque sabe lo que se viene. Hemos estado dando Apocalipsis un poquito entre semana, ¿verdad? Solamente hemos estado leyendo y viendo de las cosas, ¿verdad?, que se vienen después de que Cristo levante su iglesia. Y son cosas que nadie quiere vivir. Así que preparémonos. Sí. Va a haber grandes sorpresas, mis hermanas. Preparémonos y seamos, ¿verdad?, unas cristianas conforme a la Biblia. Aleluya. No fanáticos, sino cristianos auténticos. Una vida transformada por el poder de Dios. No améis al mundo, dice, ¿verdad?, el texto. Yo sé que esta palabra lastima. Esta palabra, ¿verdad?, nos ciega. Porque, como les decía, porque mucha gente está apasionada por vivir lo que el mundo ofrece. Y dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo un poquito? No seas tan religioso. No seas tan extremista. Pero la palabra nos dice, ¿verdad?, también, ni deis lugar al diablo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que, hermanas, hagamos un análisis personal, cada una de nosotras. ¿Sí? Lo que estamos haciendo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Si estamos viviendo un cristianismo conforme a la Biblia, o cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Por eso dice el texto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es claro el texto, mis hermanos. Más claro no puede ser la palabra. Pero esta palabra, mis hermanas, no es para aquellos que no quieren vivir la vida, ¿verdad?, como Cristo quiere que la vivimos. Esta palabra no es para la persona que quiere vivir su vida como se le da la gana. Esta palabra va dirigida de parte de Dios para aquellas personas que quieren ir al cielo. Amén.
Esta palabra va dirigida para aquellas personas que quieren salvarse, que no queremos nada con el pecado, ni con la carne. Estamos cansados de la vida pecaminosa que un tiempo vivimos. Porque, dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Los deseos de la carne. Esta carne, este cuerpo pecaminoso que está en nosotros es más malo que el diablo. Porque esta carne nos da malos consejos. Esta carne desea otras cosas. Esta carne no desea nada de Dios. El espíritu anhela a Dios, pero la carne, y si nosotros dejamos la carne que haga lo que quiera, nos va a llevar a la perdición. Si nosotros le cumplimos los caprichos a la carne, nos va a llevar a la perdición. Como una ocasión decía, esta carne es como el caballo sin freno, un caballo salvaje que va desenfrenado. Así es la carne. Y menos si no buscamos a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, esta carne se sujeta en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que pueden ver nuestros ojos, ¿verdad? Podemos ver, todo podemos ver. Ay, no, pues esa persona tiene cosas más bonitas, yo también quisiera tener, por decir algo, ¿verdad? Toda la vanagloria, todos los deseos de los ojos, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, no viene de Dios, sino del mundo. ¿Quieres ser una cristiana conforme a la Biblia? Tomemos estos versos, estos pasajes, ¿verdad?, de la palabra y apliquemos a nuestra vida. Sométase a esta palabra, viva esta palabra. Porque el 17 dice, y con esto terminamos, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? Todo lo que podemos ver, todo lo que podamos anhelar en este mundo, ¿verdad? Todo esto va a pasar. Todo esto se va a quedar. Todo esto, ¿verdad? En un temblor que se dice, ¿verdad?, que se viene, quién sabe cómo quede. Los que estaban pasando, ¿sí?, hoy nacieron sí. Pudieron llevar en sus casas. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos. Todo esto esto va a pasar, esto se va a quedar, esto no sirve de nada. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué aliento de hacer la voluntad de Dios, porque es lo único que va a permanecer. Amén. Como un día decía también, Dios no nos va a preguntar cuántas casas hicimos, cuánto dinero tuvimos. Dios no nos va a preguntar, ¿verdad?, qué es cuánta herencia dejamos en esta tierra. Dios no nos va a preguntar eso. Dios nos va a preguntar qué hicimos por Él. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo único que va a permanecer.
haciendo la voluntad de Dios. Todo lo demás se va a perder. Por eso el apóstol Pablo, así como él lo entendió, todo lo tengo por basura, decía él. Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque lo que importa, ¿verdad?, es la eternidad que vamos a vivir. Esta vida es pasajera. Esta vida va a pasar. Un día nos vamos a morir. Quizás antes del arrebatamiento, quizás nos vayamos en el arrebatamiento, no lo sé, pero esta vida se va a terminar. Lo único que va a permanecer después de muertos es qué hicimos, si hicimos la voluntad de Dios o no. Es lo único que va a permanecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Meditemos esta palabra, nos llevemos en el corazón, amén, y analicemos nuestra vida si estamos viviendo un cristianismo, si nuestro cristianismo es conforme a la Biblia, si nos estamos preparando para ese tiempo, ¿verdad? O estamos viviendo conforme a los deseos de este mundo. Dios les bendiga, mis hermanas, amén. Aleluya. Le voy a dejar el lugar a mi hermana que termine.